que el problema está en que hoy en día tú todo lo puedes, tú puedes con todo, tienes que poder con todo, la respuesta es en ti, tú eres el arquitecto de tu vida. Entonces, si tu vida está jodida, pues vos sos un bruto arquitecto porque fue rey, no la pudiste hacer bien. Porque además en redes sociales ves la vieja que acaba de tener sextillizos y sale con la pestañina perfecta, divina. Y yo me imagino una mamá con el pelo sucio de 3 días sin haberse podido peinar viendo eso y dice: soy una miserable y fracasé en mi vida, ¿entendés? Porque no hay un propósito mayor y porque al final necesitamos como esos referentes externos. Entonces la gente ya se totea, o sea, no pides ayuda a tiempo. Ese es el tema de la salud mental, que no vemos la prevención tan importante como la corrección. La depresión al final es una estrategia para sobrevivir y la ansiedad también. O sea, literal hicieron un estudio con un montón de personas en Latinoamérica y encontraron que solo el 16% de esas personas se sentían bien y a gusto y dicen: viviría esta vida 1,000 veces. Las personas que tienden a la depresión, mi papá, desde que yo tengo 19 años, tiene un trastorno de depresión mayor. Mi papá, yo tuve un papá hasta los 19 años y después tuve otro papá. Mi papá nunca volvió. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Manuel Podcast, Dios con nosotros. Este episodio me va a gustar mucho, estoy un poquito nervioso, les tengo que ser sinceros, porque hace la parte de nuestra nueva serie de CUM, que significa en arameo levántate, salud mental y fe. Y es que dado a que muchos de ustedes nos han pedido dar continuidad a esta fe, hemos invitado a una gran persona hoy al set de Manuel. Ella se llama Mariana Molano. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, el Señor es quien se encarga, como les he dicho, de traer a las personas. Yo con Mariana quería hablar hace muchos meses y parece que es el momento de hablar. Entonces, te voy a presentar Mariana. Mariana es una gran psicóloga católica, es magíster en familia de la Universidad Javeriana, es terapeuta y acompañante de personas hace más de 8 años, es formada en sanación interior en el Instituto San Juan Pablo II en Tallahassee, en Estados Unidos, certificada como Personality Change Maker, entrenadora de padres y parejas en disciplina positiva, y tiene unos eventos de sanación maravillosos en Colombia y un grupo también trabajando con Amar Adentro, ¿no? Se llama el grupo de jóvenes dentro de nuestra nueva iglesia. Mejor dicho, tremenda carpintería, ¿no? Que tenés. Ven, hoy vamos a hablar un poco de salud mental y si de pronto nos estás viendo y nos estás viendo desde tu casa y estás sintiendo que la vida te pesa, que está muy pesada, que no hay fuerzas para continuar, este episodio es para ti. Yo quería arrancar, ¿no? Como con una pregunta, Mariana, y es si desde afuera nosotros vemos a alguien que está triste, pero desde adentro esa persona siente que la vida la tiene muy pesada. ¿Cómo podrías definir qué es la depresión, cómo actúa en el cerebro y cómo se siente, cómo una persona lo siente vivirla todos los días? Mira, hay algo importante y es como que coloquialmente nosotros usamos conceptos patológicos para explicar emociones que al final no necesariamente son patológicas. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros podemos sentir tristeza constante, pero no necesariamente estar deprimidos. Nosotros podemos sentir miedo constante, pero no necesariamente tener un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Entonces eso es importante porque hoy en día, como tenemos tanto acceso a ChatGPT, a Google, a todo, es como que me siento triste, dime el diagnóstico. Entonces, claro, todos nos autodiagnosticamos y la depresión ya es un trastorno, ¿sí? ¿Qué pasa? Y lo voy a explicar así. Todos los seres humanos hacemos 2 cosas en la vida. O luchamos o huimos de las cosas que nos pasan, ¿sí? Huimos del dolor o enfrentamos el dolor. Huimos de una relación o luchamos por la relación. Buscamos propósito, luchando por encontrar el propósito, o simplemente huimos de nuestro propósito y nos quedamos sin propósito. Pero hay un punto en la mitad y es cuando ya ni eres capaz de huir, ni eres capaz de luchar. Cuando ya no huyes y no luchas, te rindes. Y cuando te rindes, te deprimes porque no hay sentido.
Y también porque ya sientes que los recursos personales que tú tienes para afrontar la vida ya no te dan ni para huir ni para luchar. Entonces, eso digamos como para entender un poco cómo se siente la depresión, ya es como que viene un león, tú ya no sientes que tienes para correr o para confrontar al león, entonces tú simplemente te rindes, sueltas y dices ya, cómeme ya porque yo ya no puedo más con la vida. Por eso tenemos hoy en día tantas personas que quieren suicidio, hacia por depresión, y al final estamos como sociedad también avalando que ese sea un medio de tratamiento para la depresión. Pero entonces, ¿qué pasa? Para responder brevemente también tu pregunta después de este contexto es, la depresión al final ya no es solo tristeza, sino que es tristeza que es constante, ya dificultad para pararte de la cama, ya te cuesta demasiado comer, no hay propósito de vida, es literalmente como un infierno en vida, ¿sí? Y a veces por eso es tan duro, porque uno ve a una persona deprimida y uno quiere es como, mi hija, pero la vida es linda, pero vamos, pero hágale, pero hay que pararse, usted tiene hijos, no sé qué, pero es como que la persona no encuentra por qué pararse de la cama, no encuentra por qué bañarse, no encuentra por qué comer. Entonces es literalmente la rendición de la rendición de la rendición, o sea, ya es como que no tengo con qué afrontar la vida. Obviamente eso viene de una historia, de decisiones, de situaciones, etc. Pero entonces esa es la depresión como tal, que no es lo mismo que la tristeza, pero sí hay personas que pueden tender a la nostalgia, que tienden a ser un poquito negativos, como que eso ya puede ser un rasgo de personalidad y no necesariamente un trastorno. Entonces creo que eso es importante como distinguirlo. Perfecto. Uy, lo del león, durísimo. Puede haber, o sea, puede haber alguien, o sea, alguien puede estar deprimido y puede no saberlo. Por ejemplo, esa persona que es funcional. Sí. Tú nos has mostrado, ¿no? El ejemplo de la persona que se rinde, ¿no? Inactividad, frozen, congelado Sí. ante la vida, no hay fuerza, no me pidas nada. Eso que dijiste que le dice el familiar, bueno, actívate, párate, de los episodios que hemos tenido aquí en el canal es lo peor que esa persona quiere escuchar en ese momento. Pero también se me viene a la cabeza la escena, ¿no? Del man, no sé, un señor que tiene su trabajo, que es funcional, que tiene una rutina preestablecida, pero que llora en la ducha. Sí. ¿Qué pasa ahí? Hay, digamos, claro, no, hay niveles, de hecho hay niveles de diagnóstico, hay niveles incluso ya de si esto te funciona solo con terapia, con una vida espiritual constante, que igual eso está científicamente comprobado que ayuda, o sea, las personas que tienen una vida espiritual tienen más propósito, más sentido y en esa medida tienen como más recursos para afrontar las situaciones difíciles de la vida, porque al final nuestra tarea como seres humanos es poder transitar el dolor, porque en la vida siempre va a haber dolor. Entonces esa persona puede o ya rendirse y tirarse al 3, que ya es como cuando uno tiene una depresión clínica con episodios pues de hospitalización, ya con mucha medicación, como que ya es complejo, pero también están los funcionales, que es como, listo, yo vivo mi vida cotidianamente, pero siento que lo valioso no está. Como que se me llevaron algo que era valioso. Vacío. Y por eso uno siente un vacío, que es como esa sensación cuando uno atiende personas que tienen esa tendencia, es como yo siento un vacío que nada llena. Entonces son funcionales, ya no están en el punto pues de no pararse de la cama, pero sí tienen en su mente muchos pensamientos negativos, nostálgicos, el tiempo anterior fue mejor, nunca voy a salir adelante, una desesperanza impresionante. Entonces, claro, ahí no necesariamente, y volvemos a lo mismo, un diagnóstico depende mucho de la persona. Yo soy antirrótulos, no me gusta decirle a la gente, tú tienes un trastorno depresivo mayor, tú tienes un trastorno de ansiedad mixto con depresión y no sé. ¿Cuántos diagnósticos pueden haber clínicamente? No, hay
muchos diagnósticos. Es que hoy se habla, ¿no? General de la depresión como si fuera algo solo, como tú dices, una sola etiqueta, pero... Hay muchas etiquetas, por ejemplo, hay un diagnóstico que es distimia, que también es un tipo de depresión, está la depresión mayor, está un episodio depresivo mayor, hay trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno limítrofe de personalidad con un trastorno mixto de depresión y ansiedad, o sea, hay muchos diagnósticos, pero yo siento que al final es distinto que yo como terapeuta te diga, listo, te está costando pararte de la cama, te está costando comer, tenés pensamientos rumiantes negativos todo el tiempo, sentís que se te acaba la fuerza y que tenés un vacío. Cuando yo te digo esto, nosotros podemos trabajar en el vacío, en la alimentación, en el propósito, pero si yo te digo tienes un trastorno depresivo mayor, ¿tú qué haces? O sea, tú ni siquiera sabes de qué se compone un trastorno depresivo mayor. ¿Sí me entendés? Entonces eso es como decirle a alguien tiene cáncer, pues pucha, o sea, ¿qué hago con el cáncer? Me voy a morir. O sea, porque no hay nada que yo pueda hacer para esto, ¿sí? Pero cuando tú tratas de decir, bueno, no es una cosa como que me enferma, sino que son un cúmulo de síntomas que yo tengo que aprender a transitar, es diferente, porque es como tengo que aprender a transitar el dolor, tengo que aprender a transitar mi historia. Tengo que aprender a transitar la falta de sentido. Porque es lo que tú dices, que es el movimiento, pero esa persona quizás no se quiere mover, lo que tú decías, ¿no? Que el problema está en que hoy en día muchas personas, porque la sociedad es así, es como tú todo lo puedes, tú puedes con todo, tienes que poder con todo, la respuesta es en ti, tú eres el arquitecto de tu vida, entonces si tu vida está jodida, pues vos sos un bruto arquitecto porque fue rey, no la pudiste hacer bien. Claro, es como que si no hay Dios, no hay nada, pues al final todo recae sobre ti. Entonces imagínate la responsabilidad que sentimos los seres humanos de hacerlo perfecto, porque además en redes sociales ves la vieja que acaba de tener sextillizos y sale con la pestañina perfecta, divina. Acompáñame a un Get Ready With Me con mis 6 hijos. Y todos divinos, impecables. Y yo me imagino una mamá. En Mykonos. Literal. En Grecia. Literal. Y yo me imagino una mamá con el pelo sucio de 3 días sin haberse podido peinar viendo eso y dice, soy una miserable y fracasé en mi vida. ¿Me entendés? Porque no hay un propósito mayor y porque al final necesitamos como esos referentes externos, pues digamos como para saber qué es lo valioso, cómo vivir, etc. Entonces, como estamos con estándares tan inalcanzables también, pero tenemos que poder, entonces la gente ya se totea, o sea, no pides ayuda a tiempo. Entonces uno cree que uno va al psicólogo cuando ya está en el episodio, cuando ya se intentó suicidar, pero si tú hubieras ido al psicólogo antes no habrías llegado a quererte suicidar. Entonces, ese es el tema de la salud mental, que no vemos la prevención tan importante como la corrección. Y la prevención es mucho más importante. Tener una vida con propósito, tener una vida espiritual fuerte, tener vínculos profundos y significativos en la vida. O sea, hay estudios que muestran, literal hicieron un estudio con un montón de personas en Latinoamérica y encontraron que solo el 16% de esas personas se sentían bien y a gusto y dicen, viviría esta vida 1,000 veces. El 16% de la muestra. Entonces ahí uno dice, ¿qué hacen esas personas, ese 16%, para realmente tener propósito y vivir? Tienen vínculos significativos, disfrutan lo que tienen. No son esas personas que compran los tenis y los dejan guardados para ocasiones especiales, sino me los compro y los uso y me los gasto y todo. Pero es como que, claro, esas son personas también que tienen unos recursos distintos, seguramente una historia distinta y una posibilidad como de transitar los sufrimientos de forma más rápida. Las personas que tienden a la depresión, mi papá, desde que yo tengo 19 años, tiene un trastorno de depresión mayor. ¿Tu papá? Con ansiedad, sí. Y eso fue súper difícil porque, pues claro, o sea, mi papá, yo tuve un papá hasta los 19 años y después tuve otro papá. Mi papá nunca volvió. Pero mi papá nunca quiso ir a terapia. Nunca quiso hacerse cargo de su historia, sufre un montón. Hoy en día ya tiene 83 años y sufre un montón. O sea,
todo se le vuelve difícil, ya los medicamentos obviamente generan también un deterioro, pues porque ya lleva muchos años, casi, no sé, 10 años más, 13, 14 años tomando medicación y ya pues la vejez también trae un deterioro, entonces claro, eso genera confusión, dificultad, etc. Pero yo lo veo a él y digo, claro, en casa de herrero cuchillo de palo, pero él en serio no ha logrado salir de eso y ya, yo creo que no lo logró, porque es como, claro, su cerebro se acostumbró a pensar como piensa, a la catástrofe, a estar alerta, a estar apretado todo el tiempo. Entonces ya ahorita él nunca quiso hacer un entrenamiento diferente para poder decir cómo aprendo a pensar distinto, cómo vuelvo al origen, o sea, cómo vuelvo realmente a ser lo que quien me creó pensó que yo fuera, lejos de mi historia y de todo el dolor que él vivió y todos los traumas que tiene de su historia, ¿sí? Qué fuerte, ¿no? Y eso que dijiste en casa de herrero cuchara de palo es muy confrontador, ¿no? Muy retador, pero bueno, chévere que estás... Ahora que mencionabas el tema de los diagnósticos, ¿cierto? Tenemos un episodio, me encanta, un gran amigo, Jesús Calderón, véanlo por favor. Él decía que el día que el psiquiatra, ¿no?, le confirma el diagnóstico, él dice, bueno, ya me chiflé, ¿no? Como en las películas, ¿no? ¿En qué momento me chiflé? Entonces, la pregunta es, quizás muchas de las personas que están padeciendo algún diagnóstico de salud mental se preguntarán todos los días, ¿cuándo voy a volver a ser normal? ¿Será una pregunta de todos los días? Yo creo que es una pregunta de... O esa pregunta les da más ansiedad y la esquivan, ¿no? No, ¿Será? yo creo que sí hay como un deseo en el fondo del corazón de salir de eso. Pero, ¿qué pasa? La depresión al final es una estrategia para sobrevivir y la ansiedad también. Entonces, los seres humanos tenemos algo y es que nuestro cerebro está diseñado para especialización. Todo el tiempo él trata de como cortar rutas para que todo sea más rápido, más eficiente y más especializado. De hecho, cuando un adolescente cumple 15 años más o menos, pasa la poda neuronal. Si tuvieras el cerebro de un niño cuando va creciendo, tiene, haz de cuenta, 58.900 cables, o sea, cables, porque el niño empieza a poner un cablecito en su cerebro de mover el dedo, levantar el dedo, cerrar el ojo, abrir el ojo, mirar un color, no mirar el color, porque el bebé pues va aprendiendo a hacer todo. Ya un pelado de 15 no necesita esa cantidad de cables porque ya hay cosas que hace automáticamente, habla automáticamente, camina automáticamente, hace control de esfínteres automáticamente. Entonces necesita el cerebro especializarse, poda todo para que quede solo lo que es necesario y que ya el cerebro del adolescente empiece a transitar más hacia la adultez. Entonces nuestro cerebro trata todo el tiempo de hacer esto, pero también para sobrevivir. Entonces, literalmente en la maestría una profesora súper buena nos decía, al final el que está deprimido no es malo ni bueno. Es la única estrategia que encontró para mostrar que su familia no estaba bien, que habían heridas que no están resueltas y es su manera de pedir ayuda. La persona que se deprime o tiene un trastorno de ansiedad está diciendo, hey, no puedo más con la vida, o sea, esto me está costando demasiado. Entonces su estrategia es esa. Lo que sí pasa, y eso lo veo con mis pacientes, no solo los que tienen trastornos, sino los que simplemente no pueden construir relaciones estables o que le golpean a sus novias o que tienen otro tipo de problemas, no depresión ni ansiedad, pero que al final no han logrado construir la vida que quieren, es que al final ellos se acostumbran a vivir mal, nos acostumbramos a que esa es la normalidad. Entonces vivir distinto es demasiado costoso, porque te implicaría que tu cerebro vuelva a arrancar de cero. Entonces tu cerebro no va a tender a permitirte que tú salgas de ese estado porque tu cerebro ya sabe funcionar en medio de la depresión, tu cerebro ya sabe funcionar en medio de la ansiedad y si no tienes ansiedad y no tienes depresión o tú ya no golpeas a las mujeres o tú ya dejas de consumir, tú no sabes cómo es vivir sin consumir, tú no sabes cómo es vivir sin golpear, tú no sabes cómo es vivir sin
tener problemas constantes en tus relaciones. Entonces, no se trata de que no se pueda, pero se trata de que solo sale adelante quien está dispuesto a pagar el costo que le va a implicar cambiar. No, pero ese costo, sí, puede ser un poco el león, ¿no? O sea, la inactividad. Tú hablabas, no sé, yo también, ahora que te escuchaba, pensaba en un cóctel, ¿no? Y escuchando amigos que han padecido esto. En este momento tengo gente muy cercana que quiero muchísimo, que sufre de este flagelo, entonces por eso les decía, estaba un poquito nervioso, porque lo estoy viviendo, pero ya vamos un poco a eso. El tema es, también yo lo interpreto como un cóctel, es decir, arranca como con una ansiedad, ¿cierto? Que digamos que no se trata, no se va tratando, te da como puedes terminar en la depresión. Y el resultado al final yo he visto, es como, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero como la escena de Harry Potter del dementor, como si viniera un dementor y te robara toda la esperanza. Ya no hay esperanza, o sea, ¿para qué me levanto? No hay propósito. La esperanza, ¿no? Que es lo que nos levanta cada día. Entonces, un poco la pregunta, Mariana, es, ¿en qué momento yo debo levantar la mano para decir, ok, sí debo ir al... Muy estigmatizado, ¿no? Todavía hay remanentes de las generaciones que ir al psicólogo está demonizado. Entonces, ¿en qué momento crees que uno debe levantar la mano e ir al psicólogo? A ver, hay algo que yo creo que es mi creencia personal y la verdad lo he visto con mis pacientes y es, nosotros fuimos creados perfectos y fuimos creados para estar plenos, ¿sí? Porque tenemos un Dios que al final nos ama como hijos muy amados y lo que Él quiere en nuestra vida es que podamos ser plenos y felices. Entonces, cuando tú me preguntas cuándo pedir ayuda, cuando tú no estás siendo pleno, porque al final es como que el diseño original de Dios está para que tú seas pleno, para que tus relaciones sean significativas, para que haya propósito en tu vida, para que tú no tengas que hacerte daño tratando de lidiar con el dolor. Tu corazón no está diseñado para el dolor y como no está diseñado para el dolor, va a hacer lo que le toque para no sentirlo. Entonces, Dios te enseña a transitar el dolor, pero entonces si tú sientes que te cuesta mucho transitar el dolor, si tú sientes que tus relaciones no funcionan como tú quisieras, si tú sientes que tu gestión emocional es pobre, porque quiero decirte que la mayoría de trastornos, yo los llamo como la digievolución de las emociones. O sea, es ¿La como... qué? La digievolución, no sé si te viste Pokémon, como cuando el Pokémon evolucionaba y como que salía como en un Charmander, pues, pero súper evolucionado. Entonces es como, claro, tú tienes un miedo normal, que es una emoción normal, que está bien, que te ayuda a sobrevivir, a cuidarte, pero cuando tú perpetúas la emoción, o sea, como que no tiene un principio y un fin, esa emoción sigue avanzando hasta que te da un trastorno de ansiedad. Lo mismo con la tristeza. Entonces, si tú no tienes una buena gestión emocional, y uno cómo sabe que no tiene una buena gestión emocional, uno sabe, o sea, tú que me estás viendo sabes si no tienes una buena gestión emocional, porque o nos desbordamos demasiado, tenemos unos episodios muy bajos de tristeza y salimos, pero igual los tenemos. O entonces explotamos demasiado, somos muy impacientes y digamos terminamos tomando decisiones cuestionables, como que frente a nuestra sexualidad, por ejemplo, los hombres sufren mucho porque sus estrategias son muy primarias. Las mujeres tienen algo más de gestión emocional porque también pues las mujeres son, a pesar de que sean como sean, hay algo entre las mujeres y es que somos más abiertas a la emocionalidad, a abrazar, a acoger. Los hombres no. Entonces por eso también les cuesta tener conversaciones entre hombres que sean profundas, de cómo me No, siento, claro, etc. todos somos pilotos de Fórmula 1. Claro, entonces al final los hombres sufren mucho, por ejemplo, con estrategias de primer nivel como la masturbación, el sexo desordenado, el consumo de sustancias. No es que las mujeres no, pero los hombres consumen harto. No tengo cifras exactas, pero yo pensaría que, digamos, como que los hombres sí, o sea, todos sufrimos con ese tipo de estrategias, pero los hombres tienen más tendencia, digamos, especialmente las estrategias sexuales, las usan muchísimo para, digamos, manejar el aburrimiento, manejar el dolor.
Entonces yo he tenido pacientes que llegan simplemente porque tienen un tema importante de pornografía y de masturbación que no afecta aparentemente su vida, pero ellos en su corazón dicen, yo ya no puedo más con esto, Mari. O sea, no puedo más porque es demasiado. Crea un desorden, ¿no? También Claro, en las pasiones. Claro, ¿no? entonces todo esto es como, ¿por qué yo tengo que pedir ayuda? Por eso, porque no estoy pleno. O sea, porque al final es como, sí, no encuentro mi propósito. Y es eso, ojalá uno no esperara a tener que estar internado para construir una vida con propósito. Y a veces no sabemos cómo, entonces ahí, mira, había algo que decía Efren Martínez y es como que, mira, hay dos posibilidades. O cambias porque la voluntad te lo permite, o pides ayuda porque no puedes. Pero no hay otro camino, ¿sí? Si tú ya trataste solo y no te dio, pues trata con alguien. Obviamente si ya es un trastorno clínico, entonces tiene que ser un psicólogo clínico que te pueda acompañar en el proceso. Pero si, por ejemplo, es más, no encuentro sentido de vida, no sé qué hacer, mi proyecto, mi vocación, pues también hay gente que espiritualmente hace acompañamiento y te puede acompañar, ¿sí? O hay personas, digamos, como que hacen... A mí no me gustan mucho los coach, pero siento que algunos, digamos, pueden servir en términos de herramientas concretas para un tema puntual. Entonces uno mira a quién le pide ayuda. Cada uno decide a quién le pide ayuda. Pero si yo no puedo, tengo que poder buscar ayuda para no llegar a un trastorno ya grave. Pues es que precisamente, no sé, como en estas charlas de amigos, ¿no? Que uno tiene y salen estos temas. Los amigos de la Fórmula 1. No, pues los amigos que ya nos conocemos, ¿no? Entonces siempre se daba como también esa conversación y es realmente, a mí personalmente te lo digo, decir, ok, o de pronto que tú nos puedas ampliar un poquito con el concepto de ser pleno, qué significa, porque uno de nuestros amigos que sí estaba sufriendo, por ejemplo, este flagelo de la depresión hoy en día, se presiona mucho porque él dice, porque esto es así, si mi misión en la vida es ser feliz y perseguir, ¿no? Ese camino, no sé, no puede estar triste, ¿no? Entonces eso los presiona más y aparece, no sé, no hemos hablado de esto, pero aparece un enemigo muy oculto, muy difícil de lidiar, que es la culpa. Entonces tengo culpa conmigo mismo porque no soy feliz. Claro. Entonces lo tengo todo, pero no soy feliz. Y mi misión en esta vida, más allá de procrear y no sé, cómo lo conciba, entonces se obsesiona con ser feliz y eso los frustra más. Claro, lo que pasa es que tu misión no es ser feliz. La felicidad es una consecuencia de cómo vives tu vida. Entonces, realmente si tú dices mi misión es ser feliz, pues entonces tendrías que estar tomando menos decisiones cuestionables para que el efecto de tus decisiones sea plenitud y felicidad, ¿sí? Y volvemos a lo mismo y es la felicidad no es alegría. La felicidad es un estado que trasciende las emociones, porque es que hay personas, por ejemplo, yo tengo una amiga que perdió a su hijo en un accidente y ella es absolutamente feliz, pero también perder a su hijo pues fue uno de los dolores más grandes de su vida. Pero tenía otras 2 hijas, tenía que, digamos, también como acoger esas hijas y encontró su propósito también a raíz de la muerte de su hijo. Entonces, ella es una mujer que ha capitalizado lo que le ha pasado. Entonces es como que, claro, o sea, al final su misión de vida no era voy a ser feliz, sino mi misión de vida es sembrar propósito, es vivir con sentido, es construir vínculos profundos, es dejar huella en el mundo, es no ser egoísta y vivir solo para mí, es tener un propósito mayor y trascendente, es alimentar mi espíritu como alimento mi cuerpo y como alimento mi mente, es también enseñarle a mi cabeza que puede vivir mejor, que puede pensar mejor. Pero entonces, claro, si nosotros nos vamos a esto de la felicidad como lo estás planteando, que es muy típico de la era en la que estamos, que es como tú construyes tu propio futuro, cursos de milagros, porque es que entonces solo los milagros, porque es que no hay sufrimiento, sino como que todos estamos diseñados para ser felices. La vida implica sufrir. O sea, perdónenme, es como que
que igual tú te vas a ir a un trabajo donde al final no estás tan pleno, pues implica un sacrificio por amor a Cristo. Si vos tenés un bebé, pues eso implica que a las 2 de la mañana te tengas que levantar, a las 3 otra vez, a las 4 otra vez, y vos estés que me quiero morir. O sea, es como que ya no aguanto más. Pero es como que si vos le preguntas a una mamá si repetiría lo mismo, o sea, si se trasnocharía toda la noche cuando está enfermo, cuando apenas está aprendiendo a dormir, cuando la lactancia, cuando no hay qué, te va a decir, obvio que sí. O devuelves a tu hijo. No, pues hay mamás que te van a decir, no lo devuelvo. Traspaso este sentimiento de incomodidad. Pero es como que a lo que nos invita mucha parte de la sociedad es como que tenemos que simplemente aceptar el relativismo, aceptar que no hay verdades que sí son, sino como que todo se pueda mangualar a lo que tú sientes. Si tú no te sientes hombre, no pasa nada. Si no te sientes mujer, no pasa nada, porque al final todo depende de cómo te sientes. Y el sentimiento y la emoción no pueden ser la reina de nuestra vida. Traicionero. Claro, y al final te dejan esta sensación de, como no puedo controlarme, como no puedo pensar positivo, pues estoy jodido. Entonces estoy más jodido todavía porque toda la humanidad es feliz, porque todo el mundo me dice que es feliz, pues yo no puedo. O Instagram y todos son exitosos en LinkedIn. Entonces se compara, ¿no? Literal, una vez veía un post de una persona, es como un gurú del desarrollo personal, no es psicólogo ni nada, pero un día leía una imagen que decía que cuando estaba de moda la canción del Pam Pam Pam, la de hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Entonces en esa época él escribe como dejen de joder tanto, dejen de preocuparse tanto y simplemente vivan y despiértense con el pam pam pa pa pam pam. Y él decía como que es que vos sos el que te jodes tu vida, vos sos el que estás pensando mal de tu vida, vos sos el que te quedas en relaciones que no valen la pena, no sé qué. Cuando yo leí eso era como si me jalaran el pelo, o sea, era como si me jalaran de aquí porque yo decía, o sea, primero que irresponsabilidad, porque además hay personas que genuinamente no tienen los recursos para salir de ahí. Entonces, si yo no tengo los recursos y veo el pam, 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 pues digo como que soy una inútil y me quiero matar, ahí sí, porque es que si todo el mundo es feliz y yo no puedo ser feliz, pues entonces estoy haciendo algo mal. Entonces se vuelve muy difícil. La culpa, ¿no? Sí. Hablamos con Andrea en el episodio, esa conversación tan difícil con el espejo todos los días, y es que vos no servís para nada, y uff. Claro. Y nosotros mismos cavamos nuestro propio hueco. Así es. Sin darnos cuenta, ¿no? Es algo difícil, pero tú has mencionado varias veces, y si no lo entendí bien, por favor me corriges, pero invitas, ¿no? A la persona a tomar acción, ¿no? A buscar la ayuda, a no dejarse comer por el león, sino arrastrarse con lo poco que le queda de energía y no quedarse solo, ¿no? Porque estas personas se aíslan, los que están sufriendo en ese dolor. Tú mencionabas ahora que eso era como un infierno personal en vida o acá arriba, pero también hay muchas personas entonces ya hablamos de la culpa. Yo no soy experto, se los digo, entonces puedo cometer errores, por eso traímos la experta, pero aparece también otro jugador muy grande, que es el miedo, ¿no? Entonces es el miedo a abrir la caja de Pandora, es el miedo a abrir el corazón de verdad, es el miedo de ver su herida, de recordar, ¿no? De volver al pasado para sanar, es el miedo en que, entonces ahí también sale la máscara, entonces yo me pongo una máscara, tengo que ser feliz, sobreactúo, que es un poco lo que tú dices, ¿no? En cada reunión que llego, ¿no? Tengo, como que me pongo, ese día voy y me pongo botox aquí y acá para que se me da una sonrisa, pero llego a llorar a la casa. Entonces la pregunta es, precisamente es, pues, ¿qué puede hacer esa persona que le da miedo ver el interior, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que ahí volvemos al tema del costo. Y ¿El es como, costo o sea, en qué? ¿En dinero? no, el costo que tiene emocionalmente sanar. Porque es que, mira, cuando vos te caes, tenés tu herida y entonces vos empezás como a tratar de sanar la herida, pero digamos que la chamba era demasiado grande. Entonces cuando la chamba es demasiado grande, vos empezás como a ponerle cremita, digamos, y esa cremita puede ser tu adicción o puede ser
esa mentira identitaria que tú te crees, con la cual tú sales todos los días a la calle. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Eso se empieza a sancochar. O sea, se sancocha y se empieza a infectar. Porque al final es como que tenés una vaina que por fuera se ve muy bien, pero por dentro se está pudriendo. Entonces, es como también El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si te leíste ese libro algún día. Bueno, es un libro súper bonito en el que un caballero se pone la armadura y al final se queda tanto tiempo con la armadura que la armadura se le pega a la piel y llega un punto en el que ya ni siquiera puede abrazar a su esposa, no puede estar con sus hijos y pues al final por dentro están todos los jugos, el sudor, todo y eso se empieza a oxidar desde adentro. Entonces es como, claro, vos tratás como podés de lidiar con el dolor, ya sea con la armadura o ya sea con la pomada, pero al final lo que la herida necesita es quedar expuesta y abierta para que se seque. Sin gasa, sin crema, sino con antibiótico. O sea, como... Y me da pánico. Claro, Esa escena me da pánico. Claro, pero además da pánico porque es como cuando vos tenés un morado. Cuando vos tenés un morado, vos estás todo el tiempo como, no, cuidado, las puntas, la mesa, no sé qué. O vos tenés un dedo roto, entonces vos estás súper consciente de que tenés que defenderte porque es que si algo te roza la herida, paila. Si algo te roza el morado, paila. Entonces, ¿cómo vivís? Vivís sintiéndote amenazado por el mundo entero. Entonces, al final, no tenés ni la fuerza para salir de ahí porque estás todo el tiempo enfrascado en la herida, o sea, estás mirando la herida, el morado, y viendo solo las puntas que te pueden herir, pero no estás viendo que hay otras maneras en las que ese morado se puede ir, esa herida puede cerrarse, y pues no vas a tener que vivir todo el tiempo sintiéndote amenazado o amenazada. Pero es difícil porque efectivamente es una caja de Pandora que si no tienes a alguien que te acompañe a abrirla, tú solo ya te diste cuenta que no la vas a abrir. No. Entonces, claro, o sea, es como o buscas a Dios o te buscas un terapeuta o buscas a alguien que pueda abrir la caja de Pandora. Pero a veces incluso el proceso para algunas personas es difícil porque a veces hay que empezar primero a quitar la pomada antes de llegar a la costra. Porque si tú llegas a la costra, tú vas a sentirte otra vez desbordado, asustado, amenazado. Pero también hay algo que dice Marian Rojas Estapé y es súper real y es la persona empieza a sentir alivio desde que llega a la primera cita. Porque al final cuando llega a la primera cita, a pesar de que es costoso porque uno tiene mucho miedo de lo que va a pasar, encuentras un espacio seguro y compasivo donde al final tú dices, vuelvo a tener esperanza de que algo puede cambiar. Sí. O ya lo he probado todo, ¿no? Sí. Técnicamente no lo ha probado todo, pero siente que lo ha probado todo. Sí. Pero desde ahí la persona empieza a cambiar. Porque es como, voy a probar algo más, pero pues si esto me hace sentido y esto me cuaja, pues vamos bien. No, me encantó el ejemplo que pusiste del morado. Porque esta semana también una persona que quiero de toda la vida, pues más o menos la saludé y le dije, ¿cómo estás? Y bien, está bueno. Y como que no sé si mi pregunta, él la percibió que yo le estaba preguntando de cómo estaba de su... Sí. Pero sintió que mi pregunta le rozó el morado y me mandó para la porra. Me dijo, ve, yo con vos no quiero hablar de eso, y yo solo pasaba a saludar. Entonces se ponen súper a la defensiva, muy agresivos me parece. Es una puerta, ¿no? O sea, yo literal, bueno, hasta la próxima, bye. Entonces, pero también hablemos un poquito sobre la familia, ¿no? Los que vivimos en el tema de la familia y está ese morado. Y entonces, hay veces, no sé, desde mi experiencia personal me confundo mucho porque no sé qué decir. Porque cualquier cosa que diga le puede tocar el morado y puede haber una reacción o le estás juzgando, no digas nada, ¿sabes? Entonces me toca irme a la tribuna, ¿no? A Occidental, segundo piso y quedarme allá. Entonces, ¿cómo? Hablemos ahora desde el familiar, tú, que también lo sufre un poco, ¿no? Sí. ¿O qué? O sea, yo creo que eso es muy duro. Es muy difícil porque además hay situaciones familiares como familias hay en el mundo que tienen personas con un trastorno activo, ¿sí? Pero generalmente hay algo que todas tienen en común y es que hay un tema familiar. O sea, normalmente la persona que se enferma en una familia es el síntoma familiar. O
sea, hay algo que no está funcionando tan bien. El sistema, impacta el sistema. Sí. Pero entonces, pues nada, es muy duro para uno porque además, por ejemplo, cuando mi papá se deprimió, yo estaba muy chiquita, o sea, yo tenía 19 años, yo empecé a estudiar psicología y yo decía, yo no quiero estar cerca de él porque se me va a pegar. O sea, re bruta, pero era como mi inconsciente diciéndome, no, es demasiado negativo, está muy mal, no sé qué, entonces no, o sea, y yo empecé a generar resistencia con mi papá, porque pues yo decía como que, esto está muy Rockefeller, o sea, esto está como, no, como que no puedo con esto. Y entonces tenemos familiares que se alejan, otros que empiezan a sobreproteger, pero también hay familiares, por ejemplo, que, no sé, mi paciente estuvo hospitalizada hace 8 meses y ya a los 2 meses que ya se veía un poco mejor, ya era como que, bueno, mija, pero hágale, pero no sé qué, pero bla, bla, bla. Y yo decía, solo que ella es viva. O sea, lo primero que yo le dije es, mira, lo único que yo necesito es que tú te mantengas viva hasta nuestra próxima cita. No tienes que hacer nada más. Porque al final hay tanto riesgo de muerte que su única tarea es batallar por vivir. Así no esté viviendo de la mejor manera. Pero en el caso de ella, que acaba de tener un intento de suicidio, que estaba medicada, o sea, a veces incluso ella al principio no me podía ver bien, se le enredaba la lengua porque estaba tan medicada que le costaba muchísimo hablar. Entonces yo decía, ¿cómo le vas a pedir a esa persona que saque un perro, que limpie, que no, que dejó el plato sucio, que no, y que es como que menos? O sea, la vieja está tratando de vivir aquí, o sea, ¿sí? Estamos como en un tema de vida o muerte. Entonces, sin duda a veces es duro, digamos cuando ya son situaciones muy extremas, pero también en general la familia sufre porque es como que hay mucho miedo de que vuelva a hacerse daño. También hay familias que ya van al extremo de no le digamos nada porque es que se va a sentir mal, porque es que va a llorar, porque es que no sé qué. Y volvemos a lo mismo y es esa persona tiene que asumir el costo de transitar el dolor. Porque es que entonces es como si la envolviéramos en vinipel con papel burbuja. La Y la familia vida no actúa. es En mi así. caso hay Claro. un juego del sistema, Claro, los papás que protegen, ¿sabes? claro. Como Pero si seguimos protegiendo, es como si tú coges a un niño y no le das sólido. Yo tuve un caso, yo fui psicóloga de admisiones mucho tiempo en un colegio. Tuvimos el caso de un niño que a los 5 años no hablaba bien. Y era muy difícil porque cuando tu lenguaje verbal se ve afectado, también cognitivamente empiezan a haber retrasos. Y lo que pasó fue que el niño empezó a tener como un reflujo muy fuerte, alergias muy fuertes y no podía comer comida sólida. Entonces los músculos de la cara nunca se le fortalecieron lo suficiente. Entonces ya el proceso del habla no lo pudo tener. Entonces a los 5 años hablaba como un niño de 2. Entonces era muy complejo porque llega un sistema escolar complejo, pero ahí ya es una historia que tiene unas particularidades, ¿me entiendes? Pero ¿a qué voy? Hay papás que no le dan sólidos al niño no porque tenga alergia, sino porque exageran el cuidado y no les permiten a ellos hacer sus procesos como los tienen que hacer. Entonces, ¿qué termina siendo mejor? ¿Que lo cuidaste de un atrancón o que a los 5 años no puedo hablar? y si llevas ese ejemplo a una persona de 40, 45 años. Es lo mismo, es como si al final tú no le permites hacerse cargo de las consecuencias naturales que tienen sus decisiones, puede que al final eso también la lleve al límite, a la persona, porque es como que si a mí nadie me ayuda, nadie me acoge y yo tengo que asumir las consecuencias, pues esto puede terminar mal, pero también puede terminar en que ya ella no soporte más y pida ayuda, ¿sí? Entonces es como literal tener un adolescente, cuánto aprieto y cuánto suelto, pero no puedes solo apretar, tienes que soltar, porque es que ya es una persona adulta. Tienes razón, o sea, pueden tener patrones de personalidad como adolescentes, como infantilización. Sí puede pasar una infantilización en algunos casos, depende del caso. Y sí puede haber algo más de adolentización, es más porque al final vuelven a la casa, vuelven como a estar bajo el cuidado de los papás y como sienten que no tienen tantos recursos para afrontar la vida, es como si igual la madurez psicológica
se atrofiara. Se pone en pausa. Claro, entonces es como que no tengo los recursos para ser tan adulto y eso también viene, o sea, a veces uno también se deprime porque no pudo con la adultez y le está costando tanto que al final es como me rindo porque esto me está superando y no está funcionando como yo quiero que funcione. Pero entonces es eso, es... No, y si ya se me cayó este edificio porque yo soy la arquitecta de mi vida o el arquitecto de mi vida, pues no me pidas que haga otro edificio porque se me va a volver a caer. No, y es muy costoso también. Entonces hay pesimismo, ¿no? Claro, entonces, pero sí es importante que las familias también, yo sé que no es fácil, pero también es como que aprieto y suelto. O sea, hasta dónde suelto, hasta dónde aprieto, porque pues no puedo apretar demasiado, pero tampoco que no se le puede decir nada porque entonces enoja. Hay cosas que simplemente hay que cumplir y hay que cumplirlas. Digamos que uno como familia debería agotar los recursos para... O sea, primero uno no es el salvador, ¿cierto? O sea, uno no es el que sana, uno no es el que hace nada. Pero sí tratar de acompañar o llevar a esa persona a que se conecte o busque la ayuda, ¿será? Sí, al final se vuelve muy difícil porque uno también se vuelve cuidador, pero el cuidador también se quema. Entonces, por eso es importante. Se quema sin duda. Y entonces, por eso es tan importante. Y claro, no es lo mismo tener un adolescente de 15 con una depresión que una persona de 45. ¿Sí? Como, sí. Porque su cerebro, el de la de 15, ni siquiera está totalmente desarrollado. Hay mucha más impulsividad, hay mucho más riesgo, es distinto. La de 45, pues ya tiene al menos físicamente un desarrollo completo. Entonces también hay que ser astuto como cuidador para ver qué es lo que esa persona necesita y qué le hace bien. Pero muchas veces nosotros cuidamos desde nuestras heridas. Entonces se vuelve muy difícil porque es un cóctel de heridas que al final no resuelve nada. Por eso hay que pedir ayuda. Sí, no podemos ser salvadores en la familia. Pero también he tenido mucho el dilema de irme, si me voy a la tribuna del estadio o no, ¿no? Como efectivamente uno empieza a ver que pueden haber como, pues estos ciclos o estas espirales, ¿no? Que van, digamos que yo no es que lo esté juzgando pero hay hechos que confirman que, no sé, que el proceso no va bien, ¿no? Como que no mejora, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver, ¿no? Pasar el carro que va sin frenos, como que ya no hay control. De pronto estas actitudes van, porque también como que la persona va perdiendo la capacidad de tener control sobre su vida, ¿no? Entonces va el carro así sin frenos y bueno, y uno desde ¿qué hago? ¿Meto o no meto la mano? ¿No? Como, claro, uno no es experto, porque si uno se va primitivamente a lo que quiere el familiar, literal es, mi hijo, levántese, ¿no? Como, vaya a trabajar, que sea agradecido, eso pasa mucho en las casas, ¿no? Pero pues eso no es lo que quiere escuchar la persona, ¿no? Pero también para el familiar es doloroso sentarse ahí en el estadio y ver el carro pasar y decir como, ok, esto no va a terminar bien, ¿no? Y puede que al final no termine bien, o sea... Pero se muere uno como familiar, ¿no? Como, o sea, uno siente miedo también como familiar. Un proceso que el familiar tiene que hacer de soltar, porque es como que... O sea, como poner límites, como, Sí, ¿cómo es eso? claro, porque al final es como que sí, o sea, es una persona que necesita de ti, pero de pronto no te necesita como tú crees que te necesita. Pero al final tú te estás quedando es por tú no sentirte mal, no por hacerle bien a ella. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces los papás, por ejemplo, las mamás son súper mamá gallina, pero realmente porque también sienten que si no lo hacen después se van a sentir culpables por no haberlo hecho. ¿Sí? Claro. Entonces a veces sí es por el bienestar del pelado o la pelada o la persona, pero otras veces no es por eso, sino que no están dispuestos tampoco a saber cómo lo tienen que hacer y hacen lo que a ellos se les ocurre que está bien, que es darles la razón en todo, pagarles las cuentas, hacer todo, pues porque al final es mi hija, pero es más por ella. O sea, no lo está haciendo por el que está enfermo, lo está haciendo para no sentirse mal después y quedar con pendientes. Claro. Entonces a veces también que la persona transite el dolor implica que el papá, la mamá o el familiar también transite el dolor. O sea, una persona en rehabilitación no es rico, se siente muy mal. Pero entonces si la mamá es como, no, pobrecita,
va a tener que estar 8 días vomitando para desintoxicarse, pobrecita. Pues sí, pero es que el problema es que tú gestiónate a ti para poder también transitar lo que te genera sufrimiento, como meter a esta persona a rehabilitación. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo, Mariana, y muchas gracias, y es la persona decide tomar ayuda. Hoy en día hay un océano también de psicólogos y de psiquiatras, ¿no? Nosotros acá en el canal, pues obviamente es un canal católico, entonces, ¿cuál es como esa diferencia entre un psicólogo secular, que ya empieza uno a escuchar, ¿no? Estas terapias con microdosis, ¿no? Estas cosas que yo escucho y digo, oh my God, como esto está saliendo de control, y un psicólogo católico, como cuál es la diferencia principal. O sea, la básica es la visión antropológica que tenemos del ser humano, porque una persona secular pues no ve al ser humano como un ser integral que está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces es como que nada, tú tienes mente y tienes cuerpo y tienes emociones y gestiónate. Pero nosotros, pues al final, porque también nuestra iglesia y toda pues la tradición, el magisterio, etc., tiene un montón de estudios de antropología cristiana. Entonces, si nosotros somos católicos como psicólogos, tenemos que tener una visión antropológica cristiana. No es posible que nuestra visión del ser humano sea la que nos dan de acuerdo a la escuela en la cual nosotros nos formamos para hacer terapia, ¿sí? Entonces, esa es digamos, como la principal diferencia entre pues un psicólogo secular y un psicólogo católico. O sea, en el psicólogo secular no, el tema del alma y el espíritu no, todo es muy químico, solo... O sea, hay varios enfoques, ¿no? Hay un enfoque que sí, o simplemente como que tú tienes unas conductas, pasan cosas en tu cerebro y pues gestionemos esto. Pero también hay toda una ola hoy en día de pseudoterapias, como terapias que al final sí tienen algo psicológico. Yo he tenido pacientes que han estado con ese tipo de psicólogos y llegan después a mí. Yo tuve un paciente, por ejemplo, que le soplaban tabaco en la nariz. Pero como los brujos, decimos. Sí. Pero no era un brujo, era el psicólogo. Entonces, le soplaban en la nariz. O sea, yo nunca entendí para qué. Lo llevaron a tomar viaje 18 veces como parte del proceso terapéutico. Ahí ya hay cositas Claro, espirituales, este hombre, por ¿no? ejemplo, terminó con un tema espiritual brutal, sí, que con ese tema espiritual. Pero entonces, claro, la concepción seguramente de ese psicólogo no es que solo somos ciencia, cerebro y esta parte, sino que esa persona sí tiene una creencia que hay un tema espiritual, pero está muy confundido en lo que le está ofreciendo un paciente como un medio de tratamiento para algo que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? O el que le da ácido, ¿no? Las microdosis. Claro, también hay una cosa que se llama como las palomas, o yo no sé, pues en Cali se llama así, y es que van como a una finca, hacen como una vaina, es una psicóloga que les da como unas microdosis y supuestamente con eso ellos llegan a encontrar y a desbloquear cosas de su inconsciente, recuerdos que tienen que al final pues son lo que los llevan a sanar, ¿sí? Entonces a mí me parece muy loco porque yo digo... Abrir la caja de Pandora, ¿no? Sí, pero al final es como... Yo con mis pacientes hago oración de sanación profunda, le pido al Espíritu Santo que les muestre cuál es el recuerdo, el Espíritu Santo se los muestra, o sea... No es necesario hacer algo tan complejo como irte a una finca donde hacen un montón de cosas, donde hay unas cosas, donde de pronto eso te cae mal, etc. Entonces como que yo digo, seguramente eso lo seguirán estudiando, pero pues en este momento no está lo suficientemente estudiado el tema. Pero además yo digo, o sea, estás haciendo eso como una solución rápida a algo que es mucho más profundo, ¿sí? Y al final ahí quedas con dos problemas. No solo con el que llegabas, sino con lo que puede pasar después, ya sea con el yagé, con las microdosis, con el tabaco en la terapia. Entonces ahí ya es más complejo. Entonces, ¿qué asegura pues al final un psicólogo católico? Había alguien, yo una vez subí eso, un reel a Instagram, y hubo un psicólogo que yo fui monitora de él, porque además quiero decir algo y es, o sea, genuinamente, yo he estudiado un montón y he sido muy buena estudiante, o sea, no es poco, pero entonces cuando tú dices que eres psicólogo católico es como si literalmente esa parte se borrara y dijeran,
Ah, no, es que ella reza. Y vamos a terapia a rezar. Y es como, no, Rey, porque es que no solo rezar sana, es parte de, pero no exclusivo de. Entonces es como, claro, esta persona, que yo fui monitora de él, escribe en Instagram como, porque yo dije, quiero contarles que tengo pacientes que han hecho cuencos, yoga, yagé, guachu, 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 y han terminado con dos problemas, un tema espiritual en el berraco, pero además el tema psicológico. Entonces esta persona dice como que me escribe por privado además y me dice como que, pues como así, esas son sus creencias, tienes que permitir que cada uno explore desde su creencia, no sé qué, porque yo también puedo decir que ustedes entonces rezan el rosario buscando pues como que la gente sane, no sé qué, y yo le decía, sí, mi rey, pero es que yo no he escuchado a la primera persona que por rezar el rosario termine con un demonio adentro, ¿me entendés? O sea, como que, entonces claro, ahí él ya no tuvo que argumentarme, pero es como que la gente que está afuera y no conoce que hay un mundo espiritual, o sea, hay un reino espiritual que existe, que es real, que afecta al alma, que están pues todo el tiempo viendo cómo joderlo a uno, por decirlo de alguna forma, y uno bien ingenuo abre las puertas que no tiene que abrir y hasta que ya no le pasan sus cacharros, que Dios es tan misericordioso que al 90% de la gente no le pasan cacharros. Pero al 10% que sí le pasan los cacharros, uno sale a decir, amigos, cuidado, y es como, tú eres una hereje, eres una, ¿cómo es que nos dicen? Los aleluyos. Ay, ya salieron los aleluyos a decir que no hagan esas cosas, que no sé qué. Y la gente que está metida en eso, pues al final se cree el cuento. Pero uno que ha visto a la gente afectada, ya espiritualmente, en procesos de liberación, yo he tenido personas que han tenido procesos de liberación largos, o sea, que ya llegan a terapias porque quedan con los rezagos ya psicológicos de esos procesos que son muy fuertes, pues porque hay movimientos físicos que tú no puedes controlar, hablas cosas que tú ni sabes por qué estás hablando, entonces claro, igual queda un trauma de la liberación. Entonces, todas estas cosas ya son más complejas, o sea, no es por ser extremista, yo no es que hable de esto todo el tiempo, pero si me lo preguntan, tengo pacientes que pueden dar testimonio y de hecho nosotros queríamos grabar con ellos sus testimonios porque muchos terminaron muy mal y digamos como con una enfermedad muy crónica, especialmente muy deprimidos por ese tema. Entonces yo decía como que quedan muy deprimidos después de... O sea, tuve una paciente, por ejemplo, que le empezó su trastorno de ansiedad, que después tuvo un diagnóstico de bipolaridad, empezó después de que ella se fue a un retiro de hongos. Pues allá hizo de todo, pues un poco de cosas, pero ese fue su caso, o sea, yo no te puedo decir científicamente nosotros le sacamos sangre y sabemos que en el instante en que ella se comió el hongo, no tengo ni idea, pero pues eso fue lo que le pasó y eso es lo que ella me cuenta. Y así hay muchos pacientes que como este del tabaco, pues les han pasado sus cacharros en terapia. Entonces como que uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo católico y un psicólogo secular? Pues que al final, más allá de si el psicólogo católico incluye a Dios, porque hay gente que no mete a Dios en la terapia siendo católico, pues al final es una persona que le va a pedir a Dios que te guíe, que te acompañe, que al final le va a pedir al Espíritu Santo que le revele qué es la sanación que necesita esta persona. Y pues una persona rectamente católica tendría que separarse un poco de esas pseudoterapias, ¿sí? También hay psicólogos muy buenos que no consideran la parte espiritual, pero son muy buenos en la parte clínica. Pues, clínica. Entonces, a veces las personas con un trastorno mayor necesitan algo más clínico y a veces también necesitan un sacerdote que les pueda ayudar, porque pues a veces hay temas también mezclados con lo espiritual que hace pues que por eso no sanen, porque tiene un tema espiritual, que no se va a sanar solo controlando los pensamientos. Pues es que de eso no se habla mucho, ¿no? No se habla mucho de esa línea delgada entre esta antropología que tú mencionas de cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Y en la parte... Ahora, yo te voy a decir, vos me decís si estás de acuerdo o no, pero una persona, no sé el porcentaje, quizás es alto, que vive una depresión severa, empieza a planear cómo irse de este mundo, por decir así, Muchos. ¿cierto? Sí, empiezan como a pensarlo, ¿no? Bueno, y si yo no estoy, ¿qué pasa con mis hijos? Y entonces, ¿cómo organizo? No, pensamientos, en el carro, trotando, no sé.
Pero ya el que pasa al pensamiento de ve, ahí está el balcón, ¿no? Como empieza a ver como una motivación extra para hacerlo, y lo atreven y se atreven a hacerlo. Yo creo, Mariana, que en ese punto ah, hay algo más espiritualmente andando. ¿Vos qué opinás? O sea, yo creo que es complejo porque pues obviamente una cosa es tener ideación suicida y otra es intento de suicidio. Pero sin duda para mí, pues porque soy católica, o sea, hay psicólogos que no son católicos, que no creen en lo que yo voy a decir, pero más allá de psicólogos, personas en el mundo que no creen en que hay una batalla espiritual. Entonces Mariana, sí creo que cuando la persona ya llega a ese punto, como ya de quererse quitar la vida, intentar quitarse la vida, sí hay espíritus ahí, ¿sí? Y lo digo porque he tenido pacientes, o sea, mi paciente que estuvo hospitalizada, ella me decía que le hablaban, pero no era esquizofrenia, o sea, porque de hecho ella tuvo una liberación y de ahí nunca más. Entonces es como que... Y la bolecia, Claro, hazlo. Sí. mátate para que estás viva, esto no tiene sentido, ni tú Pero es te una vas a carga, salvar, ¿no? Como... nunca vas a ser suficiente. Entonces, claro, digamos, es difícil porque hay psiquiatras que dirán, no, pues está esquizoide o simplemente está teniendo pensamientos automáticos, ¿sí? Pero en el caso de ella, porque yo obviamente vi el proceso, o sea, lo vi desde que salió de alta del centro, o sea, ella intentó incluso suicidarse con los hilos de las manualidades, o sea, era un nivel de me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, pero incesante, o sea, no paraba. Entonces, de ahí, cuando ella ya sale y al mes tiene su proceso de liberación, desde ahí nunca más. O sea, obviamente ella sigue batallando con su trastorno, sigue medicada, pero está súper estable en términos al menos de quererse suicidar, ¿sí? Entonces, como estamos hablando del suicidio, yo sí creo que ahí hay un tema espiritual. Y también nosotros tuvimos un taller, yo tuve la oportunidad de estar en un taller de demonología con un sacerdote exorcista y él nos puso unos audios de un poseso. Era una posesa, o sea, era una mujer. Entonces, cuando yo escucho el audio, o sea, el audio es el sacerdote tratando de sacar información al demonio para entender por qué estaba en ella. Y eso lo hacen los sacerdotes cuando ellos tienen el control, pues digamos, del demonio antes de expulsarlo. Entonces, cuando empieza este proceso, digamos como que le empieza a hablar y le dice, ¿qué tienes con ella? Entonces le dice, ella va a salvar muchas almas y yo no lo puedo permitir. Esta mujer después se hace monja, después de su proceso de liberación. Entonces, claro, el demonio sabía que ella ya se iba a hacer monja, entonces él decía, no lo puedo permitir. Obviamente ya tenía un tema de, bueno, en fin, no importa el por qué estaba ahí, pero lo que a mí más me llamó la atención, y en ese momento yo no tenía tanta información del reino espiritual, no era muy como creyente de esas cosas, o sea, no, o sea, católica sí, pero como que yo dijera, no, es que los demonios nos persiguen y nos hacen pensar cosas, o sea, ni idea, como que jamás en tu vida. Pero entonces cuando yo escucho lo siguiente, y es el demonio dice en el audio, yo soy su trastorno alimenticio, yo soy su depresión, y yo soy el que quiere que ella se mate. Entonces, claro, cuando yo escuché eso, yo quedé tiesa porque dije como que, ¡oh, Señor Padre amado! O sea, ¿cuántas personas que sufren de esto al final? Pues tienen también una opresión, ¿sí? Entonces, no, esto no es como para que todo el mundo diga, ay, no, entonces yo necesito ir a liberarme porque entonces por eso es que yo estoy triste. No, no son todos los casos. ¿Cómo se diferencia esa línea, no? Lo que pasa es que... El padre Javier Luzón hablaba, bueno, el autor de Las 6 Puertas, pero él habla, hay ciertos signos de preternaturalidad que él menciona que uno puede estar vigilante o que... Sí, pero al final, digamos, no me gusta mucho darlos, es porque uno se psicosea y también el mal se vale de la psicosis de uno para que uno empiece a pensar que lo que uno tiene entonces es un demonio encima y que está poseso, amigo. Los que están posesos son como el 0,00001, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que no pase, pero lo que más pasa son opresiones, vejaciones, infestaciones, o sea, otro tipo de acción preternatural, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué implica eso? Pues que al final sí nos acompaña, nos ataca, pero no está en nosotros.
que esté en nosotros no es tan lo común. tiene ahí atrásito. Ahí Claro. pegado. Pero entonces en eso es como, nada, o sea, tú haz tu proceso, pídele a Dios que te acompañe y los sacramentos son súper poderosos en los procesos de sanación y liberación. Cuando nosotros hacemos una confesión de vida, después hacemos unas confesiones constantes, cada 15 días, una vez al mes mínimo. Si nosotros vamos a misa diaria, por ejemplo, esta pelada que hizo lo de los hongos y entró en depresión, ella me buscó mucho tiempo para que la atendiera, pero yo normalmente no tengo agenda. Ella esperó 8 meses y en esos 8 meses la salvó la Eucaristía diaria. Y ella me decía, Mari, es que si yo no iba a misa me ponía mal. Obviamente ella también tenía un tema espiritual, pero por las puertas que había abierto. Entonces uno, ¿cómo sabe que lo de uno puede ser espiritual? Si usted se puso a hacer perendengues y bobadas, pues de pronto sí. O sea, si usted jugó Ouija, fue a que le leyeran las cartas, que el tarot, que no hay qué, que fue donde el no sé quién, pues seguramente algo de lo que usted tiene, digamos, como emocionalmente puede tener algo de eso, como mezclado, como el cóctel que hablamos. Pero pues más allá de eso es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, más que hablar del mal hay que hablar del bien, y es cuánto bien estás decidiendo en tu vida, cuántas buenas decisiones estás tomando en tu vida, de cuántas personas que literalmente como al paralítico te lleven y rompan el techo por ti y te entreguen a Jesús, tú te estás rodeando, porque al final es como, volvemos al mismo, no se trata de estar buscando fantasmas donde no los hay, y si los hay, Dios es más poderoso. Entonces es ofrecer mi Eucaristía y decir, Señor, yo te ofrezco esto por mi liberación, por mi sanación. Yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer y Dios te va a mostrar. Yo creo que la Eucaristía sana. Sí. Porque, a ver, Sin duda. Vamos a decirlo claro. Uno es el que sana. Uno solo es el que sana, ¿no? Ahora, los medicamentos te pueden ayudar a transitar eso que tú has mencionado a lo largo del episodio, ¿no? Este dolor, a calmar, a regular, porque es que en el mundo, también creo yo, psiquiátrico o psicológico, cada caso es diferente, ¿no? Y hay casos realmente graves donde el champú está a 1000, ¿no? Entonces toca recomendar. Pero uno es el que sana, ¿no? Entonces, aquí un poco el llamado, entiendo que nos está haciendo es transitar este camino, pero ojalá hacerlo de la mano con Dios, ¿no? Mucha gente que está encerrada en la cueva con el blackout, con el Netflix, o simplemente tiene cierta resistencia a buscar a Dios, inclusive a Jesucristo, a Jesús, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejas eso con tus pacientes, también con la fe? Porque al final él es el que te sana, al final es el que va a permitir que puedas desmontar quizás esos medicamentos, que puedas, ¿sabes?, sanar realmente, ¿no?, el corazón. ¿Cómo lo manejas tú? La verdad, hay dos procesos diferentes. Uno es la sanación y otro es la madurez. El que sana es Cristo, pero el que madura es tú con un acompañamiento profesional que te ayude a, digamos, por ejemplo, si tu tema es que no sabes gestionar las emociones, necesitas, eso es un tema de madurez, no de sanación. O sea, Jesús te puede sanar. Y obviamente, que hace milagros. Podría simplemente milagrosamente que tú gestiones tus emociones, pero es difícil. Entonces, puede que Él sane la herida, pero ya tú necesitas es acordarte que ya no tienes el morado. Y eso no necesariamente te lo va a acordar el Señor, sino que tienes que hacer un proceso literalmente de reentrenar tu cerebro para entender que ya no estás herido y que ya no tienes que vivir como vivías antes, ¿sí? Y hay algo importante, y es cuando Jesús hace la sanación en Betesda, le dice al paralítico, toma tu camilla y anda. No le dice vete, le dice recuerda dónde estuviste, recuerda que estuviste postrado, recuerda que yo te paré de ese lugar, pero igual vete y anda. O sea, es como, tienes que acordarte, pero avanza. Ya no vas a estar en el mismo lugar. Y es como ese recordatorio de la camilla, ya no es ese lugar donde tú te postras, sino que ya tú llevas la camilla, que literalmente la que yo te paré. O sea, tú ya estás en control. Pero eso, pues ya Jesús le dijo, ve y haz tu vida. O sea, Él hizo la sanación. Pero ya el man seguramente tuvo que reconstruir, buscar trabajo, no sé, o sea, su vida al final ya implicaba como, ¿qué voy a hacer yo después de ser sanado? Entonces eso ya es un tema de madurez,
Y por eso se necesita la complementariedad, ¿no? Como que Cristo reina, Cristo sana, Cristo es el médico de almas, sí, pero también necesitamos ver qué queda a nivel psicológico, lo que yo te decía de las liberaciones. Las personas quedan con trauma igual y Dios ya las liberó y quedan súper sanas, pero pues ya viene el beriberi de ¿seré yo? ¿No seré yo? ¿Lo que estoy escuchando será? Sí, este pensamiento es mío. Entonces ya ahí sí hay un proceso como, sí, o sea, como diferente, pues digamos como en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, no, para ir cerrando un poco el episodio, de pronto esa persona que nos está viendo ahí en la cámara, no, que está batallando, ¿no? Yo creo que muchos también en medio de esa batalla batallan, ¿no? Con la fe, con Dios. Creen quizás que Dios los ha abandonado, que estoy solo, todo el mundo me odia, Dios me odia, no sé por... No, está encerrado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le recomendarías a esa persona que se siente así? Bueno, yo creo que le diría que la única sanación que no es posible es aquella que no se intenta y que todo, literalmente, o sea, yo he visto personas perdonar lo imperdonable, sanar lo que parece insanable de la mano de Dios. Entonces, ojalá si de pronto te está costando y no lo has logrado, puedas buscar quién te pueda acompañar. Y si estás batallando con esto, te compadezco porque sé que no es fácil, sé que es difícil también que nos entiendan, que es difícil que alguien nos mire como con la compasión que quizás nuestro corazón anhela, pero también vale la pena pagar el costo para sanar, vale la pena realmente dar el paso para que podamos caminar sobre el agua y que literalmente con la mirada puesta en Jesús nosotros lleguemos a puerto seguro. No, yo le diría que no tenga miedo a acercarse a Dios. Porque yo creo que esa persona de pronto en el corazón ha sentido que Dios le ha fallado, ¿cierto? Y realmente Dios no ha fallado, ¿sí me entiendes? Dios está ahí para sacarte de ese hueco y Él descendería 1 y 1000 veces más al infierno por ti. Entonces, veíamos en el episodio pasado con Belisa esa oración tan linda, ¿no? Ella cerró la puerta en un momento muy difícil y llamó al Padre con todo el corazón. El Padre le atendió la oración. De una, le salió al encuentro. Entonces, órenle con todo el corazón al Señor, pídanle que los sane, que los lleve. Es un proceso. No hablamos de eso, pero hoy tenemos el gran pecado de la inmediatez. Por eso la gente termina, no le gustan los procesos a la gente. Entonces terminan en, vaya al río Orinoco, si pague $5,000 y páguele al chamán. Y lo que pasa es que termina abriendo, bueno, empeorando el proceso. Total. Entonces, las cosas con Dios son de procesos. Sí. De pronto no tienes la paciencia hoy. Está bien. Pero pide la paciencia. Pero eso va a ser un día de día a día. Lo que tú nos decías, Mariana, arrancar con una terapia, la persona empieza a sentir el alivio un poco. Porque si está aislado, solo en la casa, lo más seguro es que no hay cuerpo que aguante eso. No hay espíritu tampoco que se enferme y aguante eso. Entonces, quizás la familia no es la que deba salir a ayudar porque no estamos capacitados, sino buscar la persona correcta. Yo desde el canal les sugiero que busquen un psicólogo católico. Existen, así como Mariana existe, existen. Y les recomiendo que entren a la página web de Mariana, creo que es marianamolano.psicóloga.com. Mariana está haciendo también muchas actividades, retiros, encuentros. Síganla en sus redes sociales. Yo les voy a poner acá toda la información para que busquen a ella. Así como Mariana hay más psicólogos católicos también. Dios está dando la respuesta, a pesar. Dios nunca deja solo a su pueblo. Entonces, el que puede sanar el corazón, solo el que puede sanar el corazón. Hay algo que se me vino ahorita, una canción, un pedacito, y quiero compartírselas porque esa canción me reventó la cabeza y siento que es un lindo cierre para lo que hemos conversado y es: mis cicatrices no te alejan, te acercan.
son lo que tú y yo tenemos en común. Si mis heridas se parecen a las tuyas, sé que algún día voy a verme como tú. He estado con laringitis, perdón, pero esa es una canción que le canta a Jesús y es como mis cicatrices no te alejan, o sea, nuestras cicatrices no nos alejan de Dios, sino que justamente cuando se parecen más a las de Cristo, significa que vamos a ser más como Él. Y es cuando más adoloridos estamos que el más presente se hace en nuestras vidas, así tú no lo sientas. Eso no significa que Él no esté ahí contigo. Total. ¿No? Búscalo de todo corazón. Haznos, si algo te quieres llevar de este episodio, busca al Señor con todo su corazón, con todas tus fuerzas, y Él está literal al lado de la puerta esperando a que entres. Mariana, muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este final, porque puede que no hayan llegado hasta acá, pero si llegaron hasta acá, de verdad que gracias y también esperamos que el Señor los bendiga grandemente y que nos podamos encontrar en algún momento en la vida. Seguramente la gente te va a intentar contactar, entonces, ¿qué les decimos? Me pueden contactar por mis redes sociales, Mariana Molano, psicóloga. Realmente en este momento yo no estoy atendiendo nuevos pacientes, pero sí tengo un equipo de varios psicólogos, pues que también son católicos, cada uno obviamente con su estilo muy, muy personal. Tenemos una que atiende niños y así, cada uno pues como en una rama. Y también tengo pues acompañantes que se han formado, pues tienen su maestría en familia, etc. Son muy buenos todos. Entonces también pueden escribir al WhatsApp que aparece en mis redes sociales y ahí los guían si necesitan apoyo, pues digamos como de alguien. Perfecto, muchas gracias por venir a Emanuel Podcast. A ti, muchas gracias. Y a ustedes, bueno, les invito a que le den like al episodio, que se suscriban, que sigan esta nueva serie de CUM, Levántate, Salud Mental y Fe. Bueno, y que compartan este episodio con alguien que la pueda estar pasando mal. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Y a ti te tenemos una invitación muy especial. Como has visto, Medjugorje es un lugar muy especial. Medjugorje es un pedacito del cielo en la tierra. Y este año 2026 vamos a ir alrededor del mes de agosto, septiembre, a hacer una peregrinación a Medjugorje. Si estás interesado, te dejo un link en la descripción, que es un preregistro para nosotros poder estimar cuántas personas les gustaría viajar con Emanuel Podcast a Medjugorje. Nuestro objetivo es poder democratizar Medjugorje. ¿Qué significa eso? Que sea lo más económico y eficiente para ti, para que cada una de las personas pueda vivir esta experiencia de Dios en Medjugorje. Entonces, si te interesa, regístrate en el enlace en la descripción y pronto tendrás noticias nuestras. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.